Hola, nosotros somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle de octavo semestre. Control del suelo a la ingeniera Rosalina González Forero. Este video contiene evidencia de los diferentes casos de compostaje casero de los diversos integrantes del grupo. Se van a mostrar las técnicas de recolección de residuos, la formación de la compostera, el mecanismo de aireación, el seguimiento realizado al proceso y la calidad del compost obtenido. Nuestro grupo está conformado por Mabel Raba, Vanessa Dimas, Isabel Mesa, Jason Pacanchique y quien les habla, Andrés Zúñiga. A continuación se va a mostrar la recolección de residuos llevada en cada uno de los hogares, el pesaje y corte de estos, la formación de la compostera, su diseño, el mecanismo de aireación y su funcionamiento, el seguimiento llevado a cabo y las pruebas de calidad por cada uno de los integrantes. La recolección de residuos se hizo al lado de la clínica donde se recolectan normalmente los residuos. Se puso un recipiente donde se sugiere a los integrantes de la casa depositar aquí los cáscaras y restos de fruta. Al lado de este se encuentra uno donde se sugiere recolectar el café, los residuos de café que se generan en la casa, y arriba hay una bolsa donde se sugiere depositar las cáscaras de huevos. Estas tres separaciones se hacen para que en el momento de la trituración y pues el peso de los residuos se haga más eficiente y no se mezcle el café con los residuos orgánicos y asimismo los huevos. Los residuos fueron separados y pesados para su posterior corte y integración al sistema de compostaje. Y esparcirlas. Ya se van agregando los restos de frutas. El café. De una forma, la capa de material seco pesada previamente, que viene del cartón, y se mezcla con las capas formadas anteriormente. Ya una vez mezclado, se introduce el mecanismo de aireación y se tapa el recipiente. Así como está. Para ver cómo funciona el mecanismo de aireación dentro de la caneca, se ha levantado la tapa ya que esta es movible, y se va a proceder a girarlo. Se va a proceder a tomar la temperatura dentro de el compost. Entonces ya se tiró el mecanismo de aireación y se le va a hacer un hueco donde se va a introducir el termómetro y esperar a que haga la lectura como tal. Para el seguimiento también se va a coger compost, se va a hacer presión. Como se puede ver, no hay un escurrimiento de gotas a partir de por lo que se puede deducir que la humedad es correcta.
Para la recolección de los residuos fue necesario primero pesar pues cada residuo generado en el hogar y después de esto se fueron almacenando en una caneca, en un tanque, del cual después de 8 días se tomaron todos los residuos y se trituraron en partes pequeñas para facilitar la degradación. En cuanto a la construcción de la compostera, pues fue necesario después de los 8 días tomar el material triturado y combinarlo con material seco como se muestra en el siguiente video. Entonces pues ya estamos echando la capa de cubetas de huevo desmenuzaditas para hacer como capa de cubeta y capa de materia orgánica. La aireación se usó una varilla de metal que al final tenía una hélice. Dicha varilla de metal estaba unida a un taladro. En el siguiente video se muestra el proceso de aireación. Bueno, pues en cuanto al proceso de seguimiento del compost, pues se ha hecho el proceso de seguimiento de temperatura con un termómetro digital marca Advil Children y también se ha hecho la prueba del puño para determinar el contenido de humedad del compost. De acuerdo, entonces lo siguiente que haremos es la prueba de humedad con ayuda de la prueba del puño. Entonces se ve que la masa, que el compost gotea mucho, por lo que se puede decir que posee mucha humedad, por lo cual se le deberá añadir más material seco. Entonces pues aquí se le está agregando acerrín a la compostera para reducir la humedad del producto. Para el proceso de compostaje se tienen diferentes residuos orgánicos de la cocina del hogar, tales como cáscaras de naranja, cáscaras de papa, restos de diferentes verduras como apio, cilantro, cebolla. Como estamos viendo en este momento, todos estos residuos se tienen que partir en partes mucho más pequeñas para que el proceso de compostaje sea mucho más eficiente. Ahora vamos a adecuar nuestro recipiente para el compostaje haciéndole primero unos agujeros. De esta manera quedaron los agujeros. Ahora sí, para iniciar tenemos nuestros residuos orgánicos recolectados de una semana. También pudimos recolectar material seco que va a ser de gran importancia para nuestro compost. Y también tenemos parte de suelo. Para la puesta en marcha de nuestro sistema de compostaje aerobio, lo que primero vamos a hacer es ubicar una capa de material seco. Seguido de esto, ubicamos una capa de la materia orgánica recogida en una semana. Nos aseguramos de que queden capas uniformes de más o menos 3 centímetros de altura. Como vemos, son capas que tienen que quedar equitativamente Y seguido de iguales. esto, agregaremos una capa de suelo. Este proceso lo vamos a repetir 2 veces. Como ya fue elaborado nuestro compostaje, vamos a proceder a taparlo para así abrirlo hasta el día de mañana. Para la medición de la temperatura del compost se usa un termómetro bimetálico, el cual va a marcar la temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit. Para el seguimiento de la humedad se va a realizar la prueba del puño como se evidencia en este momento. El mecanismo empleado es un tubo metálico con unas extremidades que van a ayudar a remover mucho mejor la materia que está adentro de nuestro sistema.
evitando que nos queden espacios sin remover. Entonces vamos a iniciar con el proceso de aireación. Como vemos, empieza a remover toda nuestra materia adentro del sistema. Realizada nuevamente la prueba de humedad del puño, se establece que la muestra del compost está un poco más seca que lo que se evidenció anteriormente, por lo cual se busca establecer nuevamente las condiciones. Para el proceso de compostaje se tuvo en cuenta el material vegetal seco, que en este caso es cartón de cubetas de huevo, y los residuos orgánicos, de tal forma que se pudieran organizar en capas de 2,5 centímetros, intercalando una capa de material vegetal y otra capa de residuos orgánicos. El mecanismo de aireación utilizado para la compostera fue una barra de madera con 2 aspas al final, de tal forma que este proceso se pudiera realizar de forma manual. Una de las pruebas realizadas para evaluar las condiciones del compost es la prueba del puño para el parámetro de la humedad, en el que se selecciona una cierta cantidad de compost y se mira si se forma un agregado y si la cantidad de agua que este contiene es la adecuada. En este caso se puede evidenciar que sí presenta una humedad adecuada. También se llevaron a cabo mediciones de la temperatura del compost. En este caso, debido al rango de medición del termómetro utilizado, la mayor parte de veces dieron resultados menor a 35 grados centígrados. Para la recolección y triturado de los residuos se almacenó residuos orgánicos provenientes del hogar por una semana. Luego se pesó cada residuo por sus características y al final se trituró y se puso en la compostera. Para el diseño de la compostera se tomó como parámetro de diseño el mantener mínimo 2/3 del volumen del recipiente utilizado para su diseño. El recipiente utilizado tiene como altura 32 centímetros, su radio superior es de 14.6 centímetros y su radio inferior de 13.4 centímetros. El volumen total del recipiente es de 0.019 metros cúbicos. Posee orificios de ventilación en la parte de la periferia del balde y en la parte de la tapa. Tiene 22 orificios de ventilación y 24 orificios de drenaje en su parte inferior. La compostera diseñada posee un instrumento de agitación que consiste en una manivela en donde sus ejes poseen aspas. Para realizar una agitación del material por comodidad y para lograr una mejor mezcla, se coloca el recipiente en posición horizontal contra el suelo y se procede a realizar el movimiento circular de la manivela. Para el seguimiento del proceso de compostaje, se realizan pruebas de humedad, de pH y de temperatura. Las pruebas de humedad se realizan por medio de la técnica del puño. El pH se mide por medio del papel indicador y finalmente la temperatura es registrada por medio de un termómetro de alimentos. En un principio, el material compostable presentó una humedad excesiva, por lo cual luego se procedió a añadir material seco, en este caso acerrín. El pH de la muestra también se mostró constante en la primera semana, con un pH aproximado de 6, pero cuando se añadió acerrín, este aumentó drásticamente, teniendo un valor de 8. Con respecto a la temperatura, no se muestra un aumento significativo en este parámetro, principalmente puede ser por la gran humedad del material compostable y por factores como el clima y la ubicación de la compostera. Buenos días. En este video presentaremos diferentes metodologías y los resultados obtenidos para la evaluación de la calidad de 5 diferentes compost. Esto es realizado a través de pruebas empíricas realizadas de forma casera con respecto a parámetros como la humedad, el pH, la densidad, entre otros. Para la prueba de humedad de un pollo fabricado utilizamos una chupa, una paila y 100 gramos
de compost previamente pesados. Estos 100 gramos se van a colocar en la paila por 2 horas. Otro de los parámetros que podemos tener en cuenta para determinar la calidad de nuestro compost, propuesto por la norma técnica colombiana 5167, es la densidad real en base seca. Para esto vamos a necesitar un recipiente, una báscula y parte de nuestra muestra del compost en base seca. Primero lo que vamos a hacer es pesar nuestro recipiente. En este caso nos da un valor de 15 gramos y luego vamos a agregar determinado volumen de la muestra. Teniendo ya un volumen en nuestro recipiente y además el peso que nos da la báscula, que en este caso son 36 gramos, con estos datos ya vamos a proceder a hacer el cálculo de la densidad real de nuestro compost. En este caso haremos el indicador de pH con 20 gramos de cebolla roja cortada y 60 mililitros de agua. Entonces los vamos a añadir a esta olleta y los vamos a llevar a ebullición por 3 minutos. Ya tenemos el indicador de la cebolla roja. Entonces en este frasco hay vinagre, aquí se encuentra el sobrenadante de la muestra y aquí hay bicarbonato. Entonces voy a añadir unas cuantas gotas del indicador a cada una de los recipientes y pues veremos el cambio de color. Entonces, vinagre primero. Vamos a tomar una tonalidad rosada, bicarbonato. Comienza a tomar una tonalidad verde y por último nuestra muestra, que comienza a tomar una tonalidad verde también.